Bienvenidos mis hermanos, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Un saludo muy grande para ti que eres ya suscriptor de este canal. Y si no lo eres, te invito a que te suscribas en este momento. Pero algo muy importante que te quiero decir, comparte tu testimonio. Si Dios ha tocado tu vida, compártelo, por favor, porque hay mucha gente que está esperando. Esta es una oportunidad. Es como si te pararas en un estadio donde hay miles de personas y todos escucharan tu testimonio. Nada más que tú no los vas a ver. Simplemente tú vas a hablar y ellos te van a escuchar en todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría compartir tu testimonio? Pues es el momento. Y si hay alguien que tú conoces que tiene un testimonio que le da la gloria a Dios, te voy a pedir que le llames o que lo busques y que le digas que se comunique con nosotros. Esa es una manera de evangelizar. Así que esperamos tu testimonio o el testimonio de tu amigo o tu amiga. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, en cuanto se termine el video, por favor, suscríbete. Espero tu suscripción. ¿Y estás listo, preparado o preparada para lo que viene? Bueno, este testimonio que vamos a escuchar, estoy seguro que Dios va a poner unas palabras para ti. Así que prepárate, escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, déjame ser tu servidor. Déjame ser mensajero de tu palabra. Déjame ser instrumento de tu paz, llevar al mundo la luz irradiante de tus mensajes. Déjame ser, Señor, ese deseo embriagante de llenarme de ti. Este sentimiento me envuelve sutilmente y me hace exclamar: te amo, Señor. Déjame ser. Tú eres todo para mí, eres mi fuerza, eres el motivo de mi vivir. Te ruego, Señor, déjame ser lo que ansía mi mente y corazón. Déjame sembrar en el corazón de mis hermanos la semilla de tu amor y ver florecer en ellos la alegría de vivir que viene de ti. Bueno, mis hermanos, pues una vez más estamos aquí con un testimonio más que nos llega en esta ocasión desde México, de Tamaulipas, de Reynosa exactamente. Y tengo en este momento en la línea por vía WhatsApp a mi hermanito Carlos. ¿Cómo está mi hermanito Carlos? Muy contento y satisfecho con esta oportunidad que me brinda el Señor. Yo me siento perfectamente bien y le doy gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Pues qué bueno, la verdad es que estamos contentos porque Dios sabe lo que hace, cuándo, en qué momento. Y bueno, mi hermano, antes de comenzar con su testimonio, quisiera preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originario y cuántos hermanos tiene. Perfecto. Mi nombre completo es Carlos Armando Ortiz Angel. Tengo 71 años de edad, originario de Saltillo, Coahuila, y actualmente radico aquí en Reynosa, Tamaulipas. Ya tenemos más de 50 años aquí. Y mis hermanos fuimos en total 10. Fallecieron 2, ahorita somos 8. Mis hijos, bueno, primeramente mi esposa, Rosalinda Pérez Olvera. Tengo 6 hijos: Carlos, Edgar, Manuel, Alfredo, Ángel y Abraham. Gloria a Dios, mi hermano. Muy bien. Bueno, pues hermanito Carlos, pues en este momento le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su niñez, de su adolescencia, de su pasado, quién era Carlos antes de sentir ese deseo de acercarse al Señor y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, mi hermanito. Sí, gracias. Gracias, hermanos, por esta oportunidad nuevamente. Quiero comentarles acerca de mi infancia. Mi infancia fue muy hermosa. Viví en pleno en Saltillo, Coahuila. Recuerdo que estábamos por allá cuando hice mi primaria. Mi padre fue locutor. Tenía un sueldo muy poco, el sueldo que tenía él, y éramos muchos hermanos. Por lo tanto, pues no alcanzaba para darnos lo necesario. Yo me acuerdo que iba a la escuela con mis zapatos agujerados y lleno de pena, y que no me vieran los compañeros porque me hacían bullying. Mis pantalones que mi madre me conseguía, pues me quedaban muy flojos y me daba pena. Así pasó la niñez en la escolar. Después
también, pero fui muy feliz porque disfruté mucho la compañía de mis primos. Después fuimos creciendo. Tenía como unos 13 años cuando le hablaron a mi padre que se cambiara de radio. Nos fuimos a Piedras Negras, Coahuila, y luego a Reynosa. Aquí en Reynosa, pues ya tengo más de 55 años. Y es para la gloria del Señor. Mi inicio, ¿cómo conocí al Señor? Yo tenía un Dios, hermanos, un Dios muy grande, y no era el Señor Jesús. Me llamaba muchísimo la atención, y todavía, la música, la composición. Y estaba tan arraigada en mi corazón y en mi mente que no había nada ni nadie que me apartara de ese Dios, lo que es la música y la composición. Luché muchísimo, me humillé ante muchos grupos musicales famosos que venían aquí a Reynosa, y pues no logré mucho. Más o menos hice como unos 300 temas musicales, cumbias, baladas, rancheras, de todo hice. Sí logré unas grabaciones, como unas 50 grabaciones. El señor Arnoldo Muñoz me grabó 2 temas con mariachi, un grupo, Los Flamers, también me grabó una cumbia que se hizo película, y así otros temas que escapan a mi memoria. Pero era tan arraigado esta situación de la música que me la pasaba 2, 3, 4 días a la semana con mis compañeros bohemios, en reuniones, en borracheras, y todos los mensajes que hacíamos o que hacía eran dirigidos a la gente, porque para mí era tan importante que la gente lo escuchara y que sintiera ese dolor que le causaba un tema de desamor. Y yo me gozaba, hermanos, hablar de estas cosas. Me da tristeza, pero fue un proceso nada más. Cuando pasó un buen tiempo, estuve en festivales locales, nacionales, obtuve buenos lugares, siempre en la música, en la composición. Llegó un día porque cuando terminaban las reuniones, llegaba a mi casa a las 2, 3 de la mañana, y muy seguido, pero había un vacío tremendo en mi corazón. No sabía de qué se trataba. Solamente me sentía mal, mucho, muy mal. Cuando ya no pude más con esta vida, con ese ritmo que llevaba, llegué a mi casa, estuve en un lugarcito, en un rincón, triste, medio tomado, con unos deseos profundos de conocer a Dios. Y de rodillas le dije: Señor, te quiero conocer. Ayúdame. Haz conmigo lo que tú quieras. Así, hermanitos, de rodillas y llorando, le pedí al Señor que me diera la oportunidad de conocer. Y me escuchó. Me escuchó porque empezó mi caminar en el ambiente o en el espacio espiritual. Les voy a comentar
que este testimonio es una maravillosa experiencia. La considero como un regalo de Dios, de un hombre común atado al mundo sin más creencias que sus ególatras y absurdas ideas, sin bases de formación moral y espiritual. Aferrado a la esencia de la contrariedad, sin raciocinio y no conocía más bien las cosas del Señor, por ignorancia, por lo que ustedes quieran. Saturado de complejos que impedían conocer un mundo diferente, influenciado por amigos que deterioraban mi débil voluntad, con confusos consejos y acciones incoherentes, que no permitían penetrar la luz en mi corazón por la coraza de convicción a los deseos de la carne y tentaciones del mundo. E independientemente de una fuerza sobrenatural que me acosaba. Mi trayectoria cotidiana en el mundo laboral fue principalmente en bancos de servicios múltiples, locales y regionales, por espacio de 18 años. En todos los departamentos llegué como empleado, luché, después me dieron el puesto de subcontador y luego contador y luego subgerente y gerente de sucursal. Llegué a la gerencia gracias a Dios. Durante el mes de abril de 1991 prestaba mis servicios en un banco, en ese tiempo era Somex, con el puesto de subgerente, con atención al público, captación de recursos y todos los servicios que prestan los bancos. Un buen día me encontraba pensativo, meditaba la situación y extasiado en el ámbito superficial de la insatisfacción. Llegó a mí una experiencia que dio inicio a un cambio radical, repentino e insospechado. Penetró en mi corazón y conciencia y trascenderá hasta el fin de mi existencia para posteriormente dejarla a ustedes, a mis hijos, y que la semilla que estamos depositando en este momento llegue a tu corazón, hermano, que brote, germine y que dé frutos. Llegó al banco un amigo llamado Pedro. Se dirigió a mi escritorio para iniciar una cuenta de cheques en apoyo a mi labor promocional. Conversamos emotivamente. Descubrió en mí una actitud depresiva. Mi rostro amable era solo una careta impuesta por la obligación de atender al público. En mi interior había una lucha que me inclinaba a erradicar la paz y alegría de mi vivir. Me dice, Pedro, ¿qué te pasa, Carlos? Tengo años de conocerte y no eres el mismo. ¿Te puedo ayudar? Lo miré fijamente. Vi en sus ojos un destello de sinceridad. Sutilmente me iluminaban y atraían mi atención e invitaban a secuenciar el interés que despertó. Me hablaba de arrepentimiento, liberación, conversión y otros términos desconocidos para mí, sobre todo de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien tocaba las puertas de mi corazón. Temeroso de que escucharan sus conceptos cristianos, a los clientes que me rodeaban el área de atención, los atendía apresuradamente tratando de aminorar los argumentos insistentes de Pedro,
pero como un cazador no quería soltar su presa. Me sentí bombardeado con tanta palabrería hasta que dije: Pedro, ¿qué te parece si vas a mi casa y seguimos platicando del tema? A él le agradó la idea y me dije: hasta que me libré, suspiré aliviado. Por el momento me salvé de Pedro. Días después, me encontraba en mi casa alegremente conviviendo con mis amigos bohemios. Recibí una visita inesperada e inoportuna. Llegó Pedro otra vez, llegó el Pedro de nuevo a mi vida. Traté de escabullirme buscando pretextos, pero fue inútil. Reiniciamos el tema que había quedado tronco. Invité a mis amigos, pero se alejaron rápidamente, desconcertados por la decisión tomada de mi parte. Los evangelios me impactaron tanto que me absorbían. Se abría un nuevo horizonte increíblemente bello en mi existir. Fueron historias y personajes tan reales que aparaban mis sentimientos. Había una revolución en mi interior que me impulsaba a conocer al personaje principal de la historia llamado Jesús. Fue tan impactante el encuentro con el misterio divino que la agitación emocional se concentraba en el aprendizaje y fluía en mí un amplio repertorio elocuente como el elixir de sabiduría y convicción en los mensajes bíblicos que transmitía en el inicio. A mis amigos y familiares, gratamente sorprendido por el gozo que emanaba mi incursión al noviciado de la espiritualidad, decidí lanzarme a la búsqueda profunda de Dios hasta llegar a los extremos de mi capacidad, la cual, por no dejarme guiar más que por mis ideales, sobrevinieron las consecuencias de la incultura y sublimación de sentimientos. Abrumado por la emotividad, influenciado por Pedro, que era pastor cristiano, me llevó a diversas iglesias no católicas. Encontré alegría, gozo, hermandad, pero también incoherencia, confusión, ambición al poder, apego al dinero, manipulación psicológica mental, con argumentos apocalípticos que nunca los entendí, sin otra objetividad que el de atemorizar al incauto y hacerlo partícipe dentro de sus filas sectarias, incrementándose lógicamente el interés de lo económico. Ese era uno de los factores que me llevó a pensar, a analizar. En mi recorrido indagatorio, buscando la iglesia de Dios, me decía a mí mismo: Dios hablará y me guiará al lugar indicado. Visité la mayoría de los grupos cristianos, menos la Iglesia Católica. La rechazaba porque la consideraba metódica y aburrida por sus rituales. Asimismo, por tanto santerío, vírgenes y su impresionante y terrorífica historia inquisidora. Cabe hacer mención que mi aceptación primordial se inclinaba favorablemente hacia los hermanos no católicos o protestantes, como les llamaban respectivamente mis amigos de la infancia. Me encasillaban de protestante y se jactaban de ser católicos. Mi padre, que en paz descanse, era un asiduo evangélico. Mis hermanos y yo lo acompañábamos frecuentemente al templo. Mi abuela y mi madre nos bautizaron a escondidas en la iglesia católica, mismas que ellas profesaban.
Buscaba afanosamente la congregación adecuada a mi gusto y criterio. En cierta ocasión pasaba por un templo denominado cristiano. De pronto mi corazón dio un vuelco al escuchar cantos de adoración y alabanza bellísimos que invitaban a la meditación y reflexión. Sin pensarlo dos veces, me llené de entusiasmo y me vi inmediatamente dentro del lugar que lo indicaba en mi mente y corazón. Meses íntegros fueron parte de la formación. Esa formación que recibí de pastores sin ética ni sentido ecuménico, que solo se esmeraban en bombardear impunemente y sin misericordia el deterioro de mi mente, identidad e ideales, para hacerme un objeto sin voluntad propia, atemorizado por el enfoque apocalíptico, en la enseñanza y los continuos ataques epilépticos reales o escénicos que presentaban diversos hermanos, sugestionado por la predicación y la amenaza de los pastores. Eran reacciones lógicas y normales para ellos esos espasmos causados por la psicosis colectiva decreciente, que hacían mella en su personalidad y débil voluntad. La forma grotesca y absurda de invocar al Espíritu Santo era confusa y me causaba temor. Participaba con cierto recelo en esos actos, pero no me satisfacían del todo y continuaba alimentando mi conocimiento y saturado cada vez más de esas ideas que no me convencían. Pasó un corto tiempo, el cual viví eufóricamente obstinado en el fanatismo, influenciado por pastores prosaicos que acumulaban riqueza material, argumentando el desprendimiento en los fieles a cambio de un acercamiento a Dios. De los pasajes bíblicos me llamaron la atención los que hablaban de sanación y milagros, los cuales inconscientemente me los adjudiqué como un don concedido por Dios para hacer el bien a mis semejantes, principalmente en mi hijo Carlitos, que padecía etapas convulsivas provocadas por la meningitis. El diagnóstico médico era parálisis cerebral infantil. Desde el inicio de esta enfermedad, mi niño tenía 4 meses de edad aproximadamente. El sufrimiento pletórico e inexplicable, carente de comprensión de mi parte, hacía crecer la obstinación en la sanación y me llevó a un estado depresivo y consecuentemente a la opresión circunstancial. Bajo el influjo de los prodigios o dones autoadquiridos, sentí la necesidad de compartir lo anterior. Cuando llegué a mi casa, pero antes le expliqué al pastor, le hice saber mis inquietudes e inmensos deseos de sanar a mis hermanos. Incrédulo, me cuestionó, pero le interesó, por supuesto, por la importancia y captación en sus redes de personas atraídas por el poder que yo mismo me había fabricado. Me dijo, ¿puedes mostrar tus cualidades ahora mismo? Seguro, le dije, seguro del vigor que emanaba de mis manos y el poder de mi mente, acepté. Me llevaron a un salón en el cual habían citado al consejo pastoral para ser testigos de dicha hazaña. Me encaminé con garbo al centro de la habitación, a paso lento, pero seguro de mí mismo.
La gala que me caracterizaba contagiaba al más místico, y mi manera enigmática de conducirme al enfermo, que se encontraba postrado y emocionado en el centro del lugar, daba un pie al marco milagroso o acontecimiento espectacular que iban a presenciar. Sin preámbulo, ni oración previa, mucho menos invocación al Espíritu Santo, mis manos se posaron en la cabeza del muchacho enfermo y dio inicio la sanación. Un temblor en mis manos desembocó la energía corporal. Acumulado con fantasiosa emotividad, extenuado por el esfuerzo, seguro de haber realizado un milagro, el ingenuo enfermo, contagiado, lleno de júbilo, gritaba: "He sanado, el Señor me ha sanado". Arrojó las muletas agradeciendo a Dios lo acontecido y se marchó a su casa. El pastor, convencido, me puso a orar por unos niños enfermos. Pleno de arrogancia, le di seguimiento al mandato y dejé que el pastor terminara sus asuntos. Luego lo invité a mi casa a llevar sanación a mi hijo. Me dijo que no era prudente por la hora e impresión que iba a recibir mi esposa. La podía dañar emocionalmente. Y me dice: "¿Qué te parece si mañana temprano paso por ti? Atendemos al niño y vamos a los hospitales a dar lo que Dios nos ha destinado". Me pareció salomónica su decisión y acepté la propuesta, pero decepcionado, no descarté la posibilidad inmediata. Me dirigí a mi hogar abrumado por las circunstancias y la ilusión frustrada dieron inicio a una radical inestabilidad mental y mi capacidad emocional llegó a su límite. Han pasado los años y recuerdo perfectamente lo acontecido como si fuese la película más vista y grata en la historia de mi vida. No entiendo el por qué no me desconecté totalmente de la realidad. Solo Dios y su infinita misericordia me permitió vivir esta experiencia, no para vanagloria mía, sino para que fuese un testimonio que iluminara a los extraviados a reencontrarse en el camino de la verdad, sin ataduras, aclarando que para llegar a Dios hay muchos caminos, pero solo uno llevará sin temor ni confusión al encuentro con Jesús, el Salvador del mundo, y el guía indiscutiblemente es el Espíritu Santo, la Santísima Virgen y los santos amigos de Jesús. Volviendo a la noche angustiosa, regresé a mi hogar. Mi esposa se encontraba platicando alegremente con unas vecinas. Me incorporé a la charla, enfocándola sin variación en los acontecimientos de Jesús, y aproveché los momentos emotivos para invitarlas a integrarse a una iglesia que yo iba a iniciar con el apoyo de unos hermanos cristianos de Houston, Texas. Ellos me prometieron todo: "Carlos, te vamos a construir una iglesia, tú vas a ser el pastor, vamos a hacer muchísimas cosas, porque todo esto es sobre la roca". Y emocionado le dije: "Señor, que se haga tu voluntad. Si yo he de ser pastor, déjame serlo". A estos hermanos pastores que llegaron de visita de Houston, cuya amistad recuerdo con cariño, pero el Señor Jesús tenía otro plan. Influenciado por la opresión precaria, no escatimé precaución alguna y atemoricé a los vecinos.
Estoy un poco nervioso, entiéndanme, hermanitos. Yo sé que lo entienden. Atemoricé a los vecinos, manifestándoles mis logros escatológicos al hacerme creer que un hecho sobrenatural se aproximaba y llenaría de luto y tristeza sus corazones y sus hogares precisamente esa noche. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La intimidación surtió efecto y prudentemente se retiraron del lugar. Regresé a casa con mi esposa, insistiendo en mis delirantes planes hasta que mi entendimiento llegó al clímax y mi cerebro estalló en partículas fantasiosas y obstinadas que me llevaron a conocer un mundo totalmente diferente a la realidad. Seres imaginarios manipulaban mis actos y mi decreciente voluntad se opacaba. Me absorbía un éxtasis que desbordó mis sentimientos y llevó a un estado arrogante de actitudes incoherentes. Una lucha agitada e inconsciente se generó en mi interior y proyectó en mi rostro aspectos que escenificaban frustración emocional. Se presentaron días difíciles, visitas con psiquiatras, que concentraban en el desajuste emocional provocado por la intensa búsqueda de un fin determinado. Recomendaron descanso absoluto y total, abstinencia en la vida espiritual. Me recomendaron, deja a Dios. Tienes que dejarlo todo. Bueno, bajo prescripción médica, me indicaron tomar medicamentos controlados, los cuales me mantenían absorto a sus efectos, exhausto por el cansancio y narcotizado en el profundo sueño. Amparado bajo los cuidados de mi esposa y madre, primero Dios, logré la recuperación parcial e incorporación a mis actividades laborales. Fue el mes de agosto del 1991 cuando prestaba mis servicios como gerente de la institución bancaria. Voy a mencionar esto, hermanos, porque es necesario. Ese espacio, o ese tiempo más bien, que viví, fue algo impresionante. Yo no podía caminar solo. Mi esposa me tenía que llevar al baño. Caminaba conmigo. Yo le tenía miedo a todo. Estaba muy mal e influenciado por los falsos pastores que siempre decían o atemorizaban con el espíritu. Hablan mucho de espíritus, sobre todo de esos espíritus negativos, para atemorizar a los hermanos nuevos. Y yo me incluyo también. Fue un tiempo muy difícil. Afortunadamente logré estabilizar mis sentimientos, pero no en su totalidad. La secuela del temor a recaer persistía y de la indecisión era cautivo. En las primeras horas de labor cotidiana, despejado y alegre atendía a la clientela del banco con asuntos diversos. No le comenté absolutamente a nadie mi situación. Disimulaba al máximo el agotamiento por el esfuerzo de mantener la estabilidad, pero con el correr de las horas se reflejaba más el deterioro en mis facciones y acciones, hacían estragos en mi cerebro, el cual se negaba a continuar la ecuanimidad.
Mi forma torpe de hablar despertaba morbosidad. Entre el personal por el efecto de los sedantes administrados y el agotamiento físico y esfuerzo por el tiempo transcurrido, situación que no pasó desapercibida para el guardia del banco, quien amablemente me consideraba bajo su vigilante mirada, comprensiva y paternal. Me atendía ofreciéndome té, café para despabilar el mutismo que me circundaba. A pesar de la lucha interna, mi rostro mostraba un rictus de desesperación. Estando a cargo de la gerencia de ese banco, autorizaba operaciones crediticias y de cheques por cantidades considerables. Solo por intuición, en varias ocasiones, la mirada morbosa de mi secretaria escudriñaba y mi forma al hablar la escandalizaba e inmediatamente reportaba mi condición inexplicable al director. Inmediatamente recibía la llamada telefónica. El director quería cerciorarse de la situación. Me cuestionaba tratando de descubrir evidencias que me condenaran, pero la luz del Espíritu Santo iluminaba y fortalecía mi entendimiento y adoptaba una actitud convincente y diferente a mi sentir, y satisfacía las aparentes intenciones ocultas del director. Al cierre de las operaciones al público, eran un alivio a mi penuria, y el remanso de paz me confortaba a renovar mis fuerzas y darle seguimiento a mi total recuperación. Sin embargo, el medicamento controlado me ayudaba a descansar y mantener una estabilidad aparente. Pero inconscientemente creció en mí la adicción a los medicamentos. Me envolvió tanto su efecto que se hizo indispensable en mi vivir. Por las noches procuraba engañarme a mí mismo al no ingerir el medicamento prescrito. Era inútil. No lograba conciliar el sueño. Pasaba las horas tratando de relajarme, tomando remedios caseros, pero todo era en vano. Las consecuencias a mi osadía se manifestaban en completo desorden emocional producido por personajes irreales e irrisorios que emitían hirientes ofensas y chucarreras que hacían mella a mi débil voluntad, apresionando mi esfuerzo y deseos de liberación. Hasta caer abatido por la lucha, reanudaba el mal hábito de tomar pastillas, sucumbiendo en profundo y letárgico sueño. Fue un tiempo muy difícil, pero era necesario, porque fue parte de mi formación y el día de hoy es un testimonio. Cada vez que restauraba fuerzas me atrevía a continuar con el rompimiento de cadenas que me ataban a lo sobrenatural y entorpecía la luz y verdad plena. Con cautela disminuía las dosis sin comunicarle a mi esposa, con la esperanza de aminorar la adicción y erradicar las noches fantasiosas, pero todo esfuerzo resultaba tronco y continuaba mi letargo. Con la firme idea de abandonarme y entregarme totalmente a la lucha interior sin importar el resultado. No era posible continuar como esclavo de consecuencias adversas
a mis principios y edificación espiritual. Fecha inolvidable, un 16 de septiembre del 91, precisamente el día de la independencia y liberación del pueblo mexicano, cuando me decidí a darlo todo. Con lágrimas en los ojos, clamé al Señor, pidiendo perdón y piedad por las ofensas involuntarias proferidas, y como un niño desvalido, me refugié en sus brazos buscando la protección y comprensión. Un torrente de lágrimas acompañaron mi sentimiento. Aminoró la ansiedad. Me encontraba listo en la tregua y para la decisión final. Ese día, antes de florecer el alba, suspendí definitivamente el medicamento. El efecto no se hizo esperar, pero como el águila, remonté a las alturas. Mi fuerza convertida en aguijón penetró la oscuridad, doblegó la fuerza extraña e iluminó mi mente. Llegó la paz a mi corazón, dejándome extasiado en un profundo sueño. Al amanecer, desperté cuestionándome. Ya pasó todo. Estaba muy contento. Gratamente sorprendido, lloré de alegría, emocionado, le di gracias a Dios por haberme liberado, por haberme quitado, por haberme sacado del fango. Aturdido, le comuniqué a mi esposa lo ocurrido. Se llenó de alegría y me invitó a celebrar en la plaza principal lo acontecido. Aunado a la algarabía de la gente que abarrotaban el lugar, los gritos, vivas y luces pirotécnicas, me las adjudiqué para darle un marco digno a la voluntad de Dios, convertido hoy en testimonio. Posteriormente, le pedí a mi esposa que me llevara con un sacerdote. Tenía deseos de dialogar, de entablar amistad y reconciliarme con la Iglesia Católica, sentimiento que estaba muy lejos de sentir por el resentimiento arraigado en mi corazón hacia el catolicismo que aún prevalecía, y fue la pauta en mi peregrinar espiritual. Fingiendo las intenciones que me orillaban, nos dirigimos a la parroquia San Juan de los Lagos de Reynosa. En ella se encontraba un singular padrecito, de nombre José Luis Hernández, demasiado joven, de baja estatura y aparentemente ingenuo. Se encontraba jugando fútbol con los muchachos y la sotana la sostenía entre sus manos, casi le llegaba a la cintura. Después de un rato llegó al lugar de espera y con voz entrecortada dijo: ¿en qué les puedo servir? Me dije a mí mismo: ¿a mí? Para nada. Lo recorrí con la mirada. Con súbito impulso le explayé la situación, no muy convincente, que prevalecía en la Iglesia Católica. Específicamente en la adoración de imágenes, la negligencia de la enseñanza adecuada, el ocultar que Jesús tenía hermanos, la decreciente información escatológica y otros conceptos. Dejaron al padrecito sin habla. Me miraba asombrado por tanta sabiduría que emanaba de mi elocuente prédica. Estaba totalmente seguro que el padre José Luis dejaría el catolicismo por la cátedra recibida, de tal manera que mi orgullo se enaltecía y se mofaba irónicamente de la inocencia del padre. La ternura de un niño se reflejaba en su rostro. No decía nada, solo se limitaba a escuchar. Me dejó hablar hasta el cansancio. Al término de mi conferencia, probablemente dijo:
¿Es todo? Sí, padre. Su mirada fija y penetrante notaba un destello inexplicable, un de paz y inundaba el lugar y dio inicio un cúmulo de palabras convertidas en agua viva que inundaron mi mente y corazón. Fluían radicalmente y entorpecían mi entendimiento. No me daba oportunidad para defender mi causa. Sus palabras me sacudían como si fuese un trapo viejo. El pequeño padrecito del principio se convertía en un gigante, un ogro amenazante que no daba tregua al enemigo. Sus embates me tenían acorralado en un callejón sin salida. Su oculta personalidad y temperamento me tenían perplejo. Mis ojos clavados en el piso no se atrevían a mirarlo de frente. No era posible que un hombre tan insignificante abofeteara mis ideales y sentimientos. Yo, todo un pastor, me sentía como un niño. Aminoraba mi estrategia y acometida por conquistar al enemigo. Se evaporaban sueños y conceptos ególatras y proféticos. Mi amanecer espiritual se opacaba por la tormenta recibida y el sol que me iluminaba se ocultaba. Perdió fuerza y calor. Me sentí solo, abandonado a mi suerte. ¿Dónde estaba mi propio yo? Ese Dios que me llevó a las alturas. Se escurría como un ladrón, perdiendo esencia, elocuencia y todo argot arcaico. La burda procedencia y aristocrática mirada se esfumaron. Desconsolado cual pitrafa, no sabía qué decir. Los argumentos del padre me sofocaban. Un metabolismo filtraba mi interior a pesar de la resistencia y se producía sutilmente una renovación. ¿Quieres conocer a Jesús?, me dijo el padrecito. Y yo, apenado, débilmente contesté: sí, padre. Ok, te espero el próximo lunes. Se inicia una evangelización. Quiero verte en primera fila. Sí, padrecito, murmuré, apenado. Llegó el día de la evangelización, acompañado por mi esposa. Asistí a la iglesia. No estaba muy convencido. La precaria estabilidad emocional me abrumaba, pero la voz del Padre talabraba mi corazón y conciencia. Me impulsaba a seguir. De pronto me vi envuelto en cantos y alabanza. Era propicio el ambiente. Para la concentración, el rostro de los asistentes expresaba docilidad y apertura. El tema inicial fue el amor del Padre. La prédica exhortaba a conocer y valorar el sentimiento del amor. En la evangelización eran de 13 y 15 años los expositores, los predicadores. No era posible que unos niños en pleno despertar evangelizaran a un pastor, a un maestro espiritual. No hay coherencia. Es humillante esta situación para mí, refutaba amargamente, tratando de ocultar mi rostro contraído por los sentimientos encontrados y saturados de complejos. Son pequeños charlatanes, me decía. ¿Cómo me van a enseñar a mí si yo soy un pastor? Sucesivamente transcurrían los días. Por más esfuerzos que hacía en abandonar la enseñanza sin tregua, sondeaba mi interior en busca de una explicación lógica. Experimentaba una sensación de alivio transformante que me obligaba a autoexaminar mi vida y proceder.
La gota que derramó el vaso fue cuando tocaron temas escatológicos, demonios convertidos en soberbia, rencor, egoísmo, lujuria, violencia, espiritismo y otros conceptos negativos. Bruscamente removieron mi sentir e ideas confusas. Temeroso por la doctrina recibida con anterioridad con los hermanos separados, su efecto fantasmal me circundaba y se explayaba por la fuente de información arraigada en mí. Al término de la evangelización, bueno, antes de terminar, antes de hablar con el Padre, cuando terminó la evangelización, quiero comentarles esto, hermanos. Cuando los muchachitos estaban predicando, cuando estaban en la evangelización, había en mí una fuerza. No podía estar sentado, escuchando. Me quería salir, ya no quería saber nada de ellos, porque me estaban torturando. Pero había una fuerza superior que me tenía clavado en mi asiento y no me dejaba mover. Todo es para la gloria del Señor. Al término de la evangelización, el padre José Luis me preguntó si deseaba confesarme. Hermanos, con mucha pena le contesté que sí, pero le dije apenado: Padre, ayúdame. Tengo 40 años de no hacerlo. No te preocupes, acércate. La timidez que denotaba se acentuaba. Le planté una extensa lista y negra de pecados, aunada al escrutinio del Padre. Sofocado, avergonzado, sudoroso por el esfuerzo, porque sí me dolió mucho, hermano, hablar, confesarme con el sacerdote. Sudaba gruesas gotas porque me dolía, hermanos. Traía mucha mugre, suciedad, sudoroso por el esfuerzo expresado. Obtuve perdón, piedad y misericordia de Dios por conducto del generoso sacerdote. Sorpresivamente el Padre, al término de la confesión, se dirigió al altar del Santísimo y exclamó en voz alta: Gracias, Señor Dios y Padre, porque por haber rescatado una oveja perdida. Después de haber experimentado mi primera evangelización, por recomendación del padre José Luis, incursioné en los talleres de oración y vida del padre Larrañaga. La palabra de Dios fue base sólida e impactante en mi camino espiritual. La forma de hablarme y la ternura plena de convencimiento se anidó y arraigó en mi corazón. Inmerecidamente Dios Padre me recibió, pleno de amor. Me tomó en sus brazos como a un niño desvalido y me llevó con paso firme a conocer la verdad plena. Me dijo en Isaías 41:8-20: No temas, pues yo estoy contigo.
No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios y te doy fuerzas. Yo soy tu auxilio y con mi diestra victoriosa te sostendré. Confuso, atemorizado y descontrolado. Pasé unos días muy preocupado, con miedo a recaer en mi enfermedad. Las noches eran un tormento, mi mente vagaba sin poder conciliar el sueño. Mis frecuentes desvelos aumentaban la ansiedad y temor. Por consecuencia, me debilitaban. Pero la palabra de Dios era mi alimento. Sus textos bíblicos llegaban a mi corazón con fuerza y amor. Me elevaban y envolvían en un éxtasis sobrenatural maravilloso, el cual impregnaba de un gozo divino. Dios escuchó mis oraciones, se apiadó de mí. Me comunicaba con Él de forma humilde, burda, pero con mucho amor. Y el Señor me contestaba. Me contestó en Gálatas 4, 1 al 7. No es que haya otro evangelio, sino ciertas personas han sembrado confusión entre ustedes y dar la vuelta al evangelio de Cristo. La confusión sembrada en mí por otras personas, a las cuales no culpo, sino las considero porque fueron instrumentos que Dios utilizó y permitió me hicieran daño para hacerme reflexionar y apartarme del mundo. Lleno de mentira y ataduras, fueron obstáculo en mi búsqueda espiritual y necesarios como piedra de tropiezo para levantarme y caminar en la luz que deseaba conocer. Mis amigos y compañeros de trabajo me consideraban muy extraño por mi forma de comportarme y por tratar de hacerlo descubrir su riqueza interior y ver la vida con amor. El Señor me sigue hablando. En Isaías 43, 1-10. Y ahora, así te habla Yahvé, que te ha creado Jacob, que te ha formado Israel. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. Mis ojos se humedecieron al leer este texto. Me invadió la emoción al escuchar con fuerza y claridad la voz del Señor. Esta íntima y bella experiencia me enseñó a ser agradecido con Dios. Le di gracias por permitirme esta comunicación, por amarme y llamarme por mi nombre. Seguro estoy del amor que me brinda el Padre, pero me ha levantado en mis caídas. Cada día pretendo descubrir y valorar el camino a seguir. La oración espontánea ha sido muy importante en mi vida, la que brota de lo más profundo del corazón. En los momentos más difíciles, Dios nunca me abandonó. Me dio fuerza, luz, esperanza, amor y me hizo descubrir que Él está vivo. Y con mis ideas y acciones entorpecía su labor al no dejarme guiar por su Espíritu Santo. Nuevamente el Señor me habla en Mateo 11, 25, 30. Por aquel tiempo exclamó Jesús, yo te alabo, Padre, del Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Ocultó a sabios y prudentes su ministerio divino para darlo a los pobres, a los humildes de corazón. Me impactó el texto. Sentí afortunado y creció en mí sed de conocer su misterio para que mis enemigos no robaran mi paz existente. Le pedí al Señor aumentara mi fe para soportar
la persistente situación que prevalecía. Enseguida, el Señor me dice en Mateo 8, 5 al 13. Jesús dijo al capitán: puedes irte, y que te suceda como creíste. Y en aquella hora el muchacho quedó sano. Con este mensaje el Señor me colmó de consuelo, paciencia y esperanza, porque tengo un hijo que tiene parálisis cerebral. Pero Jesús está conmigo y todo puede suceder si es su voluntad. La misión de mi niño en el mundo es sanar a otras personas con su testimonio. Primeramente, por medio del niño, me llamó a la conversión constante hasta llegar a la sanación plena. ¿Cómo no seguir sus pasos? El Señor me ha dado todo sin merecerlo. Redoblaré esfuerzos para que su voluntad se haga en mí. Dios está derramando bendiciones para llamar al mundo. Ahora entiendo con certeza que Él está vivo y me siento feliz de haberlo escuchado, de haberle correspondido. La semilla que depositó en mi corazón está germinando y dará frutos. Cuando estaba en una casa de oración, estábamos orando, rezando el rosario. Al terminar el rosario, el piso de la sala donde nos encontramos estaba pleno de escarchas. Hermosísima, era como una alfombra llena de escarchas de todos colores. Y pues yo muy emocionado, no sabía qué hacer, le hablé a unos hermanos de la comunidad y vinieron y estaban asombrados. Hasta el padrecito me regañó. No andes invitando a la gente. Bueno, pero no fue solamente esa vez en casa de un sobrino. Después continué haciendo oración, cantando, evangelizando en las capillas funerarias, en el penal, en varias comunidades. Y nuestra Madre Santísima se hacía presente, pero mucho, muy seguido, con las escarchas. Y de todos colores. Fue algo increíblemente bello. Bueno, transcurría una noche del año de 1974. Nuestro hijo Carlitos, de 4 meses, se encontraba en su cuna inquieto, con los ojos abiertos. No le presté mucha atención. Imaginé que tenía momentos de insomnio y pronto pasarían. Continué con la lectura hasta altas horas de la noche. El niño mantenía su estado intranquilo, alarmado. Desperté a mi esposa y la enteré de la situación. Revisó al pequeño sin encontrar motivo alguno. Pasaron las horas, el niño no conciliaba el sueño. Su cuerpo manifestaba una temperatura normal, pero debido a nuestra inexperiencia no le tomamos la temperatura interior. A las 8 de la mañana consultamos telefónicamente al doctor y se dirigió para practicar una amplia revisión. Posterior a un minucioso examen, el médico expresó honda preocupación e inmediatamente ordenó hospitalización por la alta temperatura en su interior provocada por la meningitis. De inmediato nos dirigimos al nosocomio con la orden médica dictada y el niño quedó bajo los cuidados del personal de ese hospital. Sin sospechar la gravedad del padecimiento, me dirigí a mis labores cotidianas, confiado en la pronta recuperación de Carlitos. Los comentarios del médico me confortaban por el énfasis de sus recomendaciones que aseguraban pronto restablecimiento
por la inmediata atención que recibiría en el hospital. Con el paso de las horas y abrumado por el arduo trabajo, no escatimé esfuerzo para dar término anticipado a la labor en esa institución bancaria. Recibí una llamada telefónica angustiosa de mi esposa, comunicándome que el niño estaba sumamente grave. Turbada por el impacto de la realidad, de inmediato acudí al hospital. Entré al lugar buscando afanoso la habitación. Para mi sorpresa, no había espacio o un lugar adecuado para mi hijo, por estar totalmente saturado el hospital, y lo enviaron al sótano provisionalmente por negligencia médica y falta de personal asistencial. No se le prestó el auxilio en 10 horas consecutivas. Sabiendo de antemano la urgencia que meritaba el caso, debido a la alta temperatura que presentaba y hacía estragos en el pequeño cuerpo de Carlitos, cuya capacidad llegó al máximo, llegó a un estado convulsivo sin control. Mi esposa gritaba desesperada. Corría por los pasillos buscando ayuda. Encontró providencialmente a un doctor, el cual de inmediato atendió el llamado y dio los primeros auxilios. La impresión recibida fue considerablemente impactante por el cuadro que presentaba el acontecimiento. El ver a mi esposa temblando de impotencia, bañada en lágrimas, me señaló el lugar donde tenían al niño. Un grito desesperante ahogó el sentimiento. Nuestros brazos se entrelazaron unidos ante la adversidad. Nuestra mente y corazón se negaron a aceptar el hecho, pero nuestros ojos desorbitados nos obligaban a ver la realidad. El rostro del niño estaba cubierto con una máscara de oxígeno. Por sus venas corría suero impregnado de fuertes medicamentos. Los baños de hielo nos estremecían. Su rígido cuerpo en forma de arco manifestaba un color oscuro, motivada por la absurda e incontrolable temperatura. El niño no respondía al esfuerzo de los médicos. Pasaron las otras horas. Con con la calma aparente. Lograron estabilizar el calor corporal. Aunado a la pena impactante, las consecuencias no se hicieron esperar. La situación imperante se tornó más difícil cuando categóricamente me dijo: Carlos, prepárate para lo peor. Se hizo todo lo humanamente posible. Solo un milagro puede salvarlo. Si Dios le permite vivir, su cerebro quedará afectado. La coordinación y movimientos corporales quedarán anclados a una vida vegetal. El grado máximo de vida será de entre 13 o 15 años. De 1000 niños, solamente uno soporta esta enfermedad y bajo estas condiciones. Su problema es parálisis cerebral infantil. Yo nada entendía. El sufrimiento ahogaba mi mente y corazón. No le comuniqué a mi esposa el dictamen médico para no hacerla sufrir más. Busca auxilio espiritual, me decía preocupado el médico. Se avecina un desenlace irreparable en el transcurso de la noche. Alejado de mi familia, me refugié en un rincón del hospital. Era casi la medianoche de un 11 de diciembre de 4. En mis burdas oraciones le pedí a Dios clemencia. Atribulado, no sabía qué hacer. Lloraba calladamente.
implorando valor ante el hecho sobrenatural que se aproximaba. Muy cerca del hospital pasaba una peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe. Eran casi las 12 de la noche para dar inicio al día 12 de diciembre. Se escuchaban cantos, vivas y alabanzas continuas por las alegres mañanitas, enfáticamente interpretadas por una muchedumbre plena de algarabía y estruendos de fuegos artificiales. Era la peregrinación a la Virgen de Guadalupe que pasaba por ahí, ese lugar, por el hospital. Escuchaba atento las voces eufóricas. La manifestación respetuosa contagiaba amor y envolvía el evento un remanso de paz indescriptible que llegaba a mi corazón como un bálsamo a mi pena, consejos al dolor y esperanza de vida. Me aferré extasiado al manto que cubría la noche. Mi mente y corazón se llenaban de gozo ante la presencia maternal de la Virgen de Guadalupe. No sabía mucho de ella, pero escuchó mis ruegos, llenos de llanto y dolor. No me importaba la invalidez ni consecuencias de la enfermedad. Solo pedía la vida de mi hijo. Escuchó mi plegaria. El niño superó esa difícil etapa. Con el paso de los años, Carlitos se ha convertido en un hermoso regalo de Dios. No la pieza humana que diagnosticaron los médicos. Su desarrollo motor y psicológico no fueron normales, pero sí suficientes para que Dios se manifestara en él y lo utilizara como un instrumento pleno de luz, amor, paz, gracia y alegría que se conjugaban en irradiación sublime para la familia y su contorno. Virgen de Guadalupe, llegaste en el momento propicio a mi vida, sin merecerlo. En cada vocación a tu imagen representativa veía solo la mano del hombre creada a su antojo y por consecuencia no sabía que eras la Madre de Dios y que estabas en cada representación. Virgen de Guadalupe, por tu valiosa intercesión tu Hijo Jesús se hizo presente en el niño, tomó su cuerpo maltratado, su alma y corazón y vive en él. Al contemplar los ojos, denota un brillo significativo de pureza e inocencia, amor transparente en su sonrisa, la alegría de vivir en su mundo maravilloso. Tu amor a las cosas divinas, cantos y alabanzas se reflejan en el gozo que brota espontáneo de su corazón propio de los ángeles. Sus deseos de vivir han traspasado el entendimiento humano y Dios le ha permitido multiplicar el tiempo concreto y estipulado por el hombre. Actualmente, niño, Carlitos tiene 46 años. 46 años que muchos consideran como un castigo de Dios, como nos decían. Pero es todo lo contrario. Este niño, gracias a él, yo conocía a Jesús. Y gracias a él, que sigo caminando en agradecimiento para todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Y le pido perdón. Este es un testimonio, hermanos, que espero llegue al corazón de alguien. Y que crean que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y en un lado, al lado de él, está nuestra Madre Santísima. Amén. Agradezco la atención de los hermanos. Gracias, hermano Arturo, por esta oportunidad. Gracias y que se haga la voluntad del Señor, no la nuestra. Sí, mi hermano, quiero comentarte esto. Es para la gloria del Señor. Tengo una estación de radio en línea y todos los días
desde las 8, las 10 de la mañana a las 10 de la noche, envío mensajes, cantos, rosario, Santa Misa. Estoy trabajando para el Señor. Estaba indeciso, hermano, en música romántica del recuerdo, pero ya el Señor me ha convencido y me ha dicho, quiero alabanza y todo lo que se refiere a la iglesia. Es www.laromántica.com, larománticaenlinea.com. Ok, muy bien. Y está a lo mejor dispuesto a cambiarle conforme el Señor le vaya inspirando, ¿cierto? Sí, hermano. Bueno, mis hermanos, hemos escuchado un testimonio verdaderamente sorprendente. Te pido que por favor lo compartas, ya que va a traer mucha bendición para la vida de los que lo escuchen. Mis hermanos, pues que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.